Un descubrimiento dorado. Carter descubre la tumba de un rey. Corría el año 1922. En el Valle de los Reyes, Egipto, un decidido arqueólogo llamado Howard Carter estaba en una misión. Durante años había buscado la tumba perdida de un joven faraón llamado Tutankamón. Muchos creían que la tumba era solo una leyenda, pero Carter se negó a rendirse. Finalmente, el 4 de noviembre su arduo trabajo dio sus frutos. Se topó con un conjunto de escalones escondidos bajo la arena. Estos escalones conducían a una puerta sellada. Detrás de ella se encontraba el lugar de descanso olvidado del niño rey. La emoción recorrió al equipo arqueológico mientras retiraban cuidadosamente los escombros. Estaban a punto de entrar en una cápsula del tiempo, intacta durante más de 3000 años. En el interior encontraron tesoros que superaban sus sueños más salvajes. Carros dorados, joyas relucientes y muebles intrincados llenaban la tumba. En el mismo centro yacía un magnífico sarcófago, cuya máscara dorada custodiaba los restos momificados de Tutankamón. El descubrimiento causó sensación y ocupó los titulares de todo el mundo. Pero en medio de la celebración, un oscuro susurro comenzó a circular. El susurro de una maldición que protegía el sueño eterno del faraón. Y así, la leyenda de la maldición de Tutankamón comenzó a tomar forma, proyectando una sombra sobre el descubrimiento monumental. Susurros en la arena. Primeras señales y sucesos extraños. Incluso antes de que se excavara por completo la tumba, empezaron a suceder cosas extrañas. Los lugareños susurraban sobre una antigua inscripción sobre la entrada. Advertía de un destino terrible que correría cualquiera que se atreviera a perturbar el descanso del faraón. Algunos lo descartaron como mera superstición. Sin embargo, una sensación de inquietud persistió. Luego, el mismo día en que se abrió la tumba, ocurrió la tragedia. El amado canario de Carter, un compañero constante durante sus expediciones, fue encontrado muerto. Una cobra, símbolo de la realeza egipcia, fue la culpable. De alguna manera se había metido en la jaula del canario. La coincidencia fue inquietante. La noticia del incidente se extendió como la pólvora, alimentando los rumores de una maldición. Los extraños sucesos que rodearon el descubrimiento de la tumba no hicieron más que aumentar la creciente sensación de temor y misterio. El canario y la cobra. La tragedia golpea cerca de casa. La muerte del canario, aunque aparentemente insignificante, se convirtió en un poderoso símbolo. Para muchos era una clara señal de que la antigua advertencia no debía tomarse a la ligera. La cobra, en la mitología egipcia, estaba estrechamente relacionada con el faraón. ¿Era esto una señal del más allá? ¿Un disparo de advertencia a la proa? El incidente ensombreció la celebración del descubrimiento. La gente empezó a murmurar que el espíritu de Tutankamón estaba enfadado. Se vengaría de quienes se habían atrevido a perturbar su sueño eterno. La atmósfera en torno a la excavación se cargó de una mezcla de excitación y aprensión. El mundo observaba, cautivado tanto por los impresionantes tesoros como por los crecientes susurros de la maldición. La leyenda de la maldición se alimentaba de cada extraño suceso, haciendo difícil que nadie descartara las misteriosas coincidencias. El descubrimiento de la tumba se había convertido en algo más que un triunfo arqueológico. Era ahora una historia de ominosos presagios y retribución sobrenatural. Una maldición extiende sus alas de Egipto a Inglaterra. Los rumores de la maldición alcanzaron su punto álgido cuando la tragedia golpeó a Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición. Apenas unos meses después de asistir a la apertura de la tumba de Tutankamón, Carnarvon enfermó y murió en el Cairo. Su muerte fue repentina e inesperada. Los médicos la atribuyeron a la picadura infectada de un mosquito que le provocó una sepsis, pero el público estaba ansioso por obtener una explicación más sensacionalista. Los periódicos de todo el mundo publicaron relatos sensacionalistas de la muerte de Carnarvon, vinculándola directamente a la maldición de Tutankamón. Afirmaban que una extraña oscuridad había caído sobre el Cairo en el momento de su fallecimiento. Algunos incluso informaron de que el perro de Carnarvon, en Inglaterra, aulló lastimeramente y murió en el mismo instante. La muerte de Lord Carnarvon no hizo más que intensificar el mito de la maldición, transformándola en un fenómeno mundial que cautivó la imaginación de millones de personas.
Víctimas del faraón. Una serie de muertes inexplicables. La muerte de Lord Carnarvon fue solo el principio. En los años siguientes, una serie de muertes asociadas a la excavación de la tumba de Tutankamón ocuparon los titulares. George J. Gould, un financiero estadounidense que visitó la tumba, murió poco después de una repentina fiebre. A.C. Mace, un miembro del equipo de excavación de Carter, sucumbió a una misteriosa enfermedad. Incluso Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo que radiografió la momia de Tutankamón, murió inesperadamente. Cada muerte, aunque a menudo explicable por causas naturales, fue aprovechada por quienes creían en la maldición. Los medios de comunicación se dieron un festín, tejiendo historias de magia antigua y la ira de un faraón vengativo. La leyenda de la maldición de Tutankamón había echado raíces en la imaginación del público. La ciencia habla, explicaciones racionales para lo inexplicable. Aunque las historias de la maldición eran escalofriantes, los científicos y los escépticos se apresuraron a señalar explicaciones más racionales. Argumentaron que las muertes atribuidas a la maldición eran meras coincidencias. La tumba, sellada durante milenios, podría haber contenido esporas de moho o bacterias peligrosas. Estas podrían haber causado problemas respiratorios o infecciones, especialmente en individuos con sistemas inmunitarios debilitados. Además, muchas de las muertes ocurrieron años después del descubrimiento de la tumba, lo que hacía improbable un vínculo directo con la maldición. La esperanza de vida media de las personas a principios del siglo XX era significativamente más corta que la actual. Por lo tanto, algunas muertes atribuidas a la maldición podrían explicarse por causas naturales. Más allá de la tumba. El poder imperecedero de una buena historia. A pesar de la falta de pruebas concretas, la historia de la maldición de Tutankamón se negaba a morir. ¿Por qué esta antigua historia cautivó la imaginación de tantos? Tal vez fue el atractivo de lo desconocido, la fascinación humana por lo sobrenatural. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón coincidió con un periodo de grandes cambios sociales y tecnológicos. El mundo aún se estaba recuperando de las secuelas de la Primera Guerra Mundial y la gente buscaba respuestas, un significado en un mundo que parecía cada vez más incierto. La maldición del faraón proporcionaba una sensación de asombro, una conexión con un pasado lejano y misterioso. Ofrecía una tentadora visión de un mundo donde las fuerzas antiguas aún dominaban. La historia, fuera cierta o no, tocaba un miedo primario a lo desconocido, un miedo que trascendía el tiempo y la cultura. La venganza del faraón, ¿realidad, ficción o algo intermedio? Entonces, ¿fue real la maldición de Tutankamón o solo un producto de nuestra imaginación colectiva? Las pruebas no son concluyentes. Si bien es cierto que se produjeron sucesos extraños y trágicos relacionados con el descubrimiento de la tumba, ninguno puede vincularse definitivamente a una maldición sobrenatural. La ciencia ofrece explicaciones plausibles para muchas de las muertes, y el poder de la sugestión, alimentado por el sensacionalismo de los medios de comunicación, sin duda jugó un papel importante en la configuración de la narración. En última instancia, la respuesta probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es una historia tejida a partir de un tapiz de verdad, especulación y nuestra fascinación imperecedera por los misterios del pasado. El legado de Tutankamón. Una historia intemporal de misterio e intriga. La maldición de Tutankamón, ya sea real o imaginada, sigue formando parte integral del atractivo de la tumba. Añade una capa de intriga a la ya fascinante historia del niño rey. La historia sirve como recordatorio del poder de la creencia. La tendencia humana a encontrar patrones y significado, incluso ante la incertidumbre. También pone de relieve la importancia de respetar el pasado, de pisar con cuidado al descubrir los secretos de épocas pasadas. Quizás la verdadera maldición de Tutankamón no sea la muerte y la desgracia, sino el poder perdurable de una buena historia. Una historia que sigue fascinándonos y atormentándonos casi un siglo después del descubrimiento de su tumba.